tras 25 años de matrimonio, mi marido me cambió por una mujer más joven. Pero ella tenía un secreto. La mañana de nuestro aniversario número 25 amaneció con ese aire fresco que solo septiembre trae a Ciudad de México. Mientras preparaba café en nuestra cocina de Coyoacán, pensaba en todo lo que Ricardo y yo habíamos construido juntos. Me miré fugazmente en el espejo. A mis 52 años, las canas ya habían reclamado su territorio en mi cabello negro, y las arrugas alrededor de mis ojos se habían vuelto más profundas. Los llamaba mapas de mi vida, aunque las cremas cada vez más caras sugerían que no estaba del todo en paz con ellos. Buenos días, mamá, la voz de Daniela, nuestra hija menor, me sacó de mis pensamientos. A sus 20 años, era la viva imagen de lo que yo fui una vez. ¿Ya tienes todo listo para esta noche?, preguntó mientras se servía café. Todo listo. Reservé en El Cardenal, como hace 25 años. Incluso pedí la misma mesa. Nuestra conversación fue interrumpida por el celular de Ricardo. Podía escucharlo vibrar insistentemente en nuestra habitación. Al cuarto intento, escuché a Ricardo contestar con voz adormilada. Su tono cambió rápidamente a uno más alerta, casi cariñoso. El desayuno transcurrió con normalidad una vez que Ricardo se unió a nosotras. No mencionó el aniversario. Ni una palabra sobre los 25 años juntos. ¿Tienes mucho trabajo hoy?, pregunté, sirviéndole los chilaquiles. Bastante. Tenemos una presentación importante para los inversionistas, respondió, revisando su teléfono. Probablemente llegue tarde. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Papá, ¿recuerdas qué día es hoy?, intervino Daniela. Ricardo levantó la mirada, confundido. ¿Jueves?, respondió, y casi pude escuchar el corazón de Daniela romperse por mí. Es su aniversario, papá. 25 años, dijo con reproche. Vi el pánico atravesar sus ojos antes de sonreír forzadamente. Claro. 25 años. Solo estaba bromeando. No le creí. Pero asentí y sonreí, porque, ¿qué otra cosa podía hacer? Te hice una reservación en El Cardenal, dije. Para esta noche, a las 8. Elena, sobre eso. Tengo esta presentación y luego una cena con los inversionistas. Es crucial para el proyecto. No puedo cancelarla. Pero es nuestro aniversario, insistí, odiando el tono de súplica en mi voz. Lo celebraremos mañana, te lo prometo. Pero yo ya hice una reservación. En el lugar donde cenamos hace 25 años. Lo siento, Elena. Este proyecto significa mucho para el despacho, sus palabras sonaban huecas. Te compensaré, lo juro. Asentí en silencio, recogiendo los platos. No iba a llorar. No frente a él, no frente a Daniela. Ricardo se vistió con uno de sus mejores trajes, se puso más colonia de lo normal y salió apresurado. No me esperes despierta, fueron sus últimas palabras. Las horas siguientes las pasé en automático. Limpié la casa que ya estaba limpia. Regué las plantas que no necesitaban agua. Reorganicé los libros de la estantería por colores, luego por autores, luego de nuevo por colores. A las 5 de la tarde, decidí llamar a El Cardenal para cancelar la reservación. ¿Está segura, señora? Tenemos su mesa lista con la vista hacia el Zócalo, como solicitó. Sí, estoy segura. Surgió un imprevisto. De pronto, la soledad de la casa se volvió insoportable. Tomé mi bolso y salí. Sin rumbo fijo, solo necesitaba aire. Conduje hasta llegar a Reforma. Continué mi recorrido hasta que, casi sin darme cuenta, me encontré estacionando frente a la Condesa, el barrio donde Ricardo estaba desarrollando su famoso proyecto. Caminé por las calles arboladas hasta dar con la dirección. Allí estaba, un edificio a medio construir, imponente incluso en su estado inacabado. Residencias Altavista, anunciaba un cartel. Fue entonces cuando lo vi. Ricardo salía del edificio con un grupo de personas. Hombres de traje, probablemente los inversionistas. Y una mujer. Una mujer joven, quizás de 30 años, con un vestido rojo ceñido y el cabello negro recogido en un moño elegante. El grupo se dirigió hacia una hilera de autos estacionados. Pero antes de abordar, vi cómo Ricardo colocaba su mano en la parte baja de la espalda de la mujer de rojo.
Un gesto íntimo, posesivo. La mujer se giró hacia él, sonriendo. Y entonces, a plena luz del día, en medio de la calle, Ricardo la besó. No fue un beso fugaz de saludo, sino uno profundo, el tipo de beso que se da cuando no te importa quién pueda estar mirando. El tipo de beso que no me había dado a mí en años. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El aire abandonó mis pulmones. Permanecí paralizada, incapaz de moverme, de gritar, de hacer cualquier cosa excepto mirar cómo mi matrimonio de 25 años se desmoronaba frente a mis ojos. Los vi subir al auto de Ricardo, mi regalo por su cumpleaños 50, y alejarse. No recuerdo cómo llegué a casa. Las calles, los semáforos, los otros autos, todo era un borrón confuso en mi memoria. Lo siguiente que supe es que estaba sentada en nuestra sala, en la oscuridad, con una copa de vino tinto en la mano. El sonido de llaves en la puerta me sobresaltó. Miré el reloj, 11:45 de la noche. Casi medianoche. Mucho antes de lo que esperaba si realmente hubiera tenido una cena de negocios. Ricardo entró, aflojándose la corbata. Se sobresaltó al verme sentada en la oscuridad. Elena. Me asustaste. ¿Qué haces a oscuras? Esperándote. ¿Cómo estuvo la cena con los inversionistas? Bien, bien. Muy productiva. Creo que conseguimos el capital que necesitábamos. ¿Fue en un restaurante elegante? Sí, un lugar nuevo en Polanco. ¿Y todos fueron? ¿Todo el equipo? Ricardo finalmente me miró, confundido por mi interrogatorio. Sí, Elena. ¿Por qué tantas preguntas? Curiosidad. ¿Fue idea tuya ir a cenar o de ellos? De ellos, creo. ¿Importa? Me levanté lentamente, dejando la copa sobre la mesa. Te vi, Ricardo. 2 palabras. Solo 2 palabras que cambiaron todo. Vi cómo su rostro perdía color, cómo sus ojos se agrandaban, cómo su mentira se hacía añicos entre nosotros. ¿De qué hablas? Te vi en la Condesa. Con ella. La besaste, cada palabra salía como un cuchillo de mi garganta. Ni siquiera tuviste la decencia de ser discreto. Se quedó inmóvil por un momento, como un animal atrapado en los faros de un auto. Luego, sus hombros se hundieron. Elena, ¿cuánto tiempo? Pregunté, sorprendida por lo firme que sonaba mi voz cuando por dentro estaba desmoronándome. 6 meses, admitió finalmente. 6 meses. El mismo tiempo que llevaba trabajando en ese proyecto. El mismo tiempo que yo había notado su distanciamiento, sus llegadas tardías, su repentino interés por su apariencia. ¿Quién es ella? Se llama Valeria. Es diseñadora de interiores. Trabaja en el proyecto. ¿Cuántos años tiene? 32. 20 años menor que yo. Por supuesto. ¿La amas? Ricardo desvió la mirada. No lo sé, Elena. Es diferente. ¿Me hace sentir joven otra vez? ¿Vivo? No quería que te enteraras así. Una risa seca, casi un sollozo, escapó de mi garganta. ¿Cómo, entonces? ¿Ibas a sentarme para una charla civilizada? ¿O simplemente ibas a seguir mintiendo? Planeaba hablar contigo después de terminar el proyecto. No quería que esto afectara mi trabajo. Tu trabajo. Siempre ha sido lo primero, ¿no? Incluso antes que nuestra familia. Que yo. Eso no es justo, Elena. Siempre he trabajado duro por esta familia. ¿Y esta es tu recompensa? ¿Engañarme con una mujer 20 años menor en nuestro aniversario? Vi culpa en sus ojos, pero también algo más. Algo que me heló la sangre. Determinación. No planeaba que sucediera. Simplemente, pasó. Y ahora no puedo ignorarlo. ¿Qué estás diciendo, Ricardo? Creo que necesito tiempo. Para pensar, para aclarar lo que quiero. ¿25 años no fueron suficientes para aclararlo? Elena, lo siento. De verdad. Nunca quise lastimarte. Pero lo hiciste. ¿Te vas a ir con ella? Ricardo no respondió inmediatamente, y ese silencio fue toda la respuesta que necesitaba. He alquilado un departamento.
Solo por un tiempo, hasta que sepa qué hacer. Ya sabes qué hacer. Ya lo decidiste. Solo te falta el valor para decirlo. No es tan simple. Lo es. Simplemente no me amas lo suficiente para luchar por nuestro matrimonio. Te quiero, Elena. Siempre te querré. Eres la madre de mis hijos. Pero ya no me amas como hombre a mujer. Ya no te hago sentir lo que ella te hace sentir. Su silencio fue devastador. Vete. Vete esta noche. Sin decir más, subió las escaleras. Lo escuché moverse por la habitación, abriendo cajones, guardando cosas en una maleta. Cada sonido era como un clavo en mi corazón. Cuando bajó 20 minutos después con una maleta en la mano, yo seguía de pie en el mismo lugar, como una estatua de sal. Te llamaré mañana. Hablaremos con calma. La puerta se cerró tras él, y el sonido resonó en la casa vacía como un disparo final. Solo entonces, cuando estuve completamente sola, me permití derrumbarme. Caí de rodillas en medio de la sala, sollozando como nunca lo había hecho. 25 años. Un cuarto de siglo deshaciéndose en una noche. Mi teléfono sonó. Era Daniela. ¿Mamá? ¿Estás bien? Sí, mentí. Solo estaba viendo una película. ¿Papá está contigo? No, cariño. Está en una cena de trabajo. Después de convencerla, terminé la llamada y me quedé mirando la pantalla. ¿Cuánta gente sabría ya lo de Ricardo y Valeria? Subí lentamente hacia nuestra habitación. La cama estaba perfectamente hecha, como la había dejado esa mañana. Me senté en el borde de la cama y tomé el portarretratos de nuestra mesita de noche. Era una foto de nuestra boda, hace 25 años. Yo con un vestido blanco sencillo, él con un traje negro que le quedaba grande. Ambos sonriendo, jóvenes, llenos de esperanza y planes. ¿Dónde habían quedado esas dos personas? Dejé la foto en su lugar y me dirigí al armario. La mitad estaba vacía. Ricardo se había llevado varios trajes, camisas, zapatos. Suficiente ropa para más que un tiempo. Fue entonces cuando lo vi, un pequeño sobre escondido en la parte trasera de su cajón de calcetines. Lo abrí con manos temblorosas. Eran fotos. Fotos de Ricardo y Valeria en lo que parecía ser un viaje a la playa. Abrazados, sonrientes, besándose frente a un atardecer en Acapulco. La fecha impresa en el reverso era de hace 3 meses. 3 meses atrás, cuando Ricardo me había dicho que iba a un congreso de arquitectura en Guadalajara. Entre las fotos había un recibo de hotel. Suite luna de miel, por 4 noches. Pagado con la tarjeta de crédito que compartíamos. La rabia reemplazó al dolor. Una rabia fría, calculada. No solo me había engañado, había usado nuestro dinero para llevar a su amante a una suite matrimonial. Las horas pasaron mientras revisaba estados de cuenta, correos electrónicos, mensajes de texto. Ricardo había sido descuidado. Encontré conversaciones con Valeria que se remontaban a hace 8 meses, no 6 como él había dicho. Planes de viajes, palabras de amor, promesas. A las 4 de la mañana, exhausta pero con una claridad que no había tenido en horas, tomé una decisión. No iba a derrumbarme. No iba a ser la esposa abandonada y patética. Abrí mi computadora y comencé a escribir. Un correo electrónico a nuestro abogado, solicitando una cita urgente. Otro a mi banco, para abrir una cuenta individual. Uno más a una agencia de bienes raíces. Si Ricardo había alquilado un departamento, yo vendería esta casa llena de recuerdos que ahora solo me causaban dolor. El sol comenzaba a asomarse por la ventana cuando finalmente me recosté, agotada. No había dormido en toda la noche, pero tampoco sentía sueño. Una extraña energía me recorría, una mezcla de determinación y rabia que mantenía mis ojos abiertos. Mi teléfono sonó. Un mensaje de texto. Era Ricardo. Elena, sé que estás despierta. ¿Podemos hablar hoy? Necesito recoger más cosas de la casa. ¿Estarás allí a las 11? Miré el mensaje por largo rato. Finalmente respondí, estaré aquí. Pero no vengas solo. Trae a Valeria. Quiero conocerla. La respuesta tardó varios minutos en llegar. No creo que sea buena idea.
No te estoy preguntando, Ricardo. Si quieres tus cosas, tráela. Quiero verla a la cara. Esta vez no hubo respuesta. Mientras me duchaba, pensaba en lo que haría a continuación. No sabía qué secreto guardaba Valeria, pero estaba dispuesta a descubrirlo. Si iba a perder a mi esposo con esta mujer, al menos quería saber quién me lo había arrebatado. A las 10:45 de la mañana, me miré una última vez en el espejo del recibidor. Había elegido cuidadosamente mi atuendo, un vestido azul marino que sabía me favorecía, tacones discretos pero elegantes, y el collar de perlas que Ricardo me había regalado en nuestro 10º aniversario. Mi cabello caía suelto sobre mis hombros. El maquillaje disimulaba las huellas del llanto y el insomnio. No por vanidad, sino por dignidad. El timbre sonó a las 11:05. Respiré profundo antes de abrir la puerta. Allí estaba él, con jeans y una camisa casual. A su lado, ella, Valeria. En persona parecía aún más joven, más bella que en las fotos que había encontrado. Vestía con sencillez estudiada, blusa blanca, pantalón negro, joyas minimalistas. Su rostro reflejaba incomodidad. «Buenos días», dije con una calma sorprendente. «Pasen». Ricardo parecía descolocado por mi compostura. Esperaba lágrimas, gritos tal vez. No esta mujer serena que los invitaba a entrar. Los guié hasta la sala donde había preparado 3 tazas de café. «Así que tú eres Valeria», dije, después de servir el café. «La diseñadora de interiores». Ella asintió, sus ojos evitando los míos. «Lamento conocernos en estas circunstancias, señora». «Elena», la corregí. «Puedes llamarme Elena. Después de todo, has estado lo suficientemente íntima con mi esposo como para merecer esa familiaridad». Ricardo se tensó visiblemente. «Elena, acordamos que hablaríamos civilizadamente». ¿Lo acordamos? No recuerdo haber acordado nada contigo últimamente. ¿Puedo preguntarte algo, Valeria?», continué. «¿Cuándo supiste que Ricardo estaba casado?». La pregunta pareció sorprenderla. Miró brevemente a Ricardo, como buscando permiso. «Desde el principio», admitió finalmente. «Nunca me ocultó que tenía una familia». «Interesante. Y aún así, decidiste involucrarte con un hombre casado. ¿Puedo preguntar por qué?». Ricardo intervino antes de que ella pudiera responder. «Elena, no creo que este interrogatorio sea necesario. Vine a recoger algunas cosas. Si no quieres presenciar esta conversación, Ricardo, puedes subir por tus cosas. Valeria y yo nos entenderemos perfectamente». Para mi sorpresa, Valeria asintió. «Está bien, Ricardo. Puedo responder sus preguntas. Es lo mínimo que le debo». Ricardo nos miró alternadamente, claramente incómodo con la situación. Finalmente se levantó. «Estaré arriba», dijo, y desapareció escaleras arriba, dejándonos solas. «No planeaba enamorarme de él», dijo finalmente Valeria. «Créame que nunca busqué esto». «¿Y sin embargo sucedió? ¿Como en las películas románticas?». Ella suspiró. «La vida es complicada, Elena. A veces las cosas simplemente ocurren». «No, Valeria. Los terremotos simplemente ocurren. Los accidentes simplemente ocurren. Las relaciones requieren decisiones, día tras día. Tú decidiste involucrarte con un hombre que prometió fidelidad a otra mujer. Él decidió traicionar esa promesa». Ricardo no era feliz, su voz adquirió un tono defensivo. «Me contó cómo ustedes llevaban años viviendo como compañeros de casa, no como esposos». La audacia de sus palabras me dejó momentáneamente sin aliento. 25 años de matrimonio tienen altibajos, Valeria. No siempre es pasión y romance. Hay épocas difíciles, momentos en que la rutina parece consumirlo todo. Pero se superan juntos, no escapando a los brazos de alguien más. Valeria bajó la mirada hacia su taza intacta. «No espero que lo entienda. Ni que me perdone. No busco entenderte. Y el perdón es algo que todavía estoy procesando. Pero hay algo que sí quiero saber, ¿qué planes tienen ustedes?». La pregunta pareció desconcertarla. «¿Planes?». «Sí, planes. Ricardo dejó bastante claro anoche que esto no es una aventura pasajera.
Se llevó suficiente ropa para instalarse permanentemente contigo. Así que asumo que tienen un plan. Valeria se removió incómoda en el sofá. No hemos hablado mucho sobre el futuro. ¿De verdad? Me sorprende. Ricardo siempre ha sido un hombre de planes. Nuestra vida juntos siempre estuvo meticulosamente planificada. Algo en mi comentario pareció inquietarla, pero antes de que pudiera responder, escuchamos los pasos de Ricardo bajando la escalera. Traía 2 maletas grandes. Creo que con esto será suficiente por ahora, dijo, colocándolas junto a la puerta. Lo miré, este hombre que durante 25 años había sido el centro de mi universo. Ahora me parecía un extraño. Hace un momento le preguntaba a Valeria sobre sus planes. Parece que no han discutido mucho al respecto. Ricardo intercambió una mirada rápida con Valeria. Es complicado, Elena. Todo ha sucedido muy rápido. No tan rápido como para evitar llevarla a Acapulco hace 3 meses, a la suite luna de miel, vi cómo palidecía. Oh, sí. Encontré las fotos y los recibos. Supongo que el congreso en Guadalajara fue muy productivo, ¿verdad? Elena, puedo explicarlo, no me interesa tu explicación, Ricardo. Solo quiero saber qué esperas que suceda ahora. ¿Divorcio? ¿Tiempo para pensar? ¿Un arreglo discreto mientras mantienes las apariencias? Creo que necesitamos tiempo, respondió finalmente. Para que las cosas se calmen, para tomar decisiones con la cabeza fría. ¿Cuánto tiempo, exactamente? Porque mientras tú tomas tu tiempo para decidir, yo tengo una vida que reconstruir. No lo sé, Elena. Todo esto es nuevo para mí también. Miré a Valeria, que observaba la escena con visible incomodidad. ¿Y tú? ¿Estás dispuesta a esperar mientras él decide? ¿O ya tienes claro lo que quieres? Sus ojos se encontraron con los míos por primera vez en toda la conversación. Había algo en ellos, una determinación que contradecía su aparente fragilidad. Lo que quiero es que Ricardo sea feliz, dijo con una sencillez que me desarmó. Si eso significa estar conmigo, esperaré lo que sea necesario. Sus palabras me golpearon más que cualquier insulto. La devoción en su voz, esa entrega incondicional que alguna vez yo también había sentido por Ricardo. Entiendo, me levanté, dando por terminada la conversación. Supongo que no hay mucho más que decir. Ricardo recogió sus maletas, claramente aliviado. Te llamaré para hablar sobre los aspectos prácticos, dijo. La casa, las cuentas, informar a los niños. Los niños. Miguel y Daniela. El pensamiento de ellos me provocó un nuevo dolor. Daniela ya sospecha algo. Y Miguel vendrá para Navidad. Tendremos que hablar con ellos antes. Ricardo asintió sombríamente. Lo sé. Hablaré con ellos, les explicaré ¿qué les explicarás, Ricardo? ¿Que abandonaste a su madre por una mujer 20 años menor? ¿Que traicionaste los valores que les inculcamos toda su vida? Vi cómo Valeria se encogía ante mis palabras. Les explicaré que a veces las personas cambian, respondió con una calma que me irritó. Que a veces el amor se transforma. Que esto no tiene nada que ver con ellos y que ambos seguiremos siendo sus padres. Bonitas palabras. Esperemos que las crean. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el silencio de la casa me envolvió nuevamente. Me quedé quieta, escuchando el motor del auto alejarse. Solo entonces me permití caer en el sofá, sintiendo cómo el agotamiento me inundaba. Mi teléfono sonó. Era Claudia, mi mejor amiga desde la universidad. Elena, estoy en el supermercado cerca de tu casa. ¿Necesitas algo? A ti, respondí, sintiendo que mi voz se quebraba por primera vez en todo el día. Te necesito a ti. Claudia llegó 20 minutos después con una botella de tequila y helado de chocolate. Sin preguntar, me abrazó fuertemente. Daniela me llamó. Está preocupada por ti. Dice que Ricardo no llegó a dormir anoche. Asentí, incapaz de hablar por un momento. Claudia me condujo al sofá y sirvió 2 vasos de tequila. Es mediodía, protesté débilmente. Al diablo con la hora. Bebe. Luego me cuentas todo. Me está engañando, dije finalmente. Con una diseñadora de interiores que trabaja en su proyecto.
Se llama Valeria y tiene 32 años. Claudia bebió su tequila de un trago. Hijo de puta. ¿Desde cuándo? 6 meses, según él. Pero encontré evidencia de que empezó hace 8, al menos. La trajo aquí esta mañana. Quería conocerla. Claudia me miró con asombro. ¿La trajiste a tu casa? ¿Por qué? Necesitaba verla. Entender. No sé qué esperaba encontrar. Tal vez alguna pista de por qué Ricardo está dispuesto a tirar 25 años de matrimonio por ella. ¿Y? ¿La encontraste? Pensé en Valeria, en su belleza evidente pero también en algo más, algo en sus ojos, en su manera de hablar que no podía definir claramente. No estoy segura. Hay algo en ella, algo que no encaja. Ricardo siempre ha sido predecible, metódico. Nunca ha tomado riesgos innecesarios. Y sin embargo, está arriesgándolo todo por esta mujer. Claudia se recostó en el sofá, observándome. El clásico hombre de mediana edad que sucumbe ante una mujer joven. Es patético, pero común. No. Conozco a Ricardo mejor que nadie. Esto no es solo la crisis de los 50. Hay algo más. Elena, cariño, estás buscando una explicación compleja para algo dolorosamente simple. Tu esposo se enamoró de otra mujer. Sus palabras me irritaron. Claudia no lo entendía. No conocía a Ricardo como yo. Necesito saber más sobre ella. ¿Quién es realmente? ¿De dónde viene? ¿Para qué? ¿Qué cambiaría eso? No lo sé. Tal vez nada. Pero no puedo simplemente rendirme. No se trata de rendirse, Elena. Se trata de protegerte. De pensar en ti, por una vez. Sus palabras resonaron en mí, despertando algo que había estado dormido por demasiado tiempo, la conciencia de que durante años había puesto a Ricardo, a los niños, a todos, por delante de mí misma. Tienes razón. Necesito pensar en mí. Pero también necesito respuestas. Claudia sonrió, reconociendo la determinación en mi voz. Ahí está la Elena que conozco. Entonces, ¿cuál es el plan? Por primera vez desde que descubrí la traición de Ricardo, sentí un propósito definido formándose en mi mente. Primero, necesito un abogado. Uno bueno. Luego, quiero saber todo sobre Valeria. Su historial laboral, su formación, de dónde viene. ¿Y cómo piensas averiguar eso? Una sonrisa que no reconocí como mía se formó en mis labios. Ricardo no es el único con recursos en esta familia. Conozco personas que pueden ayudarme. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma. Daniela, después de un estallido inicial de furia contra su padre cuando le conté la verdad, se había convertido en mi roca. Papá es un idiota, declaró mientras preparábamos la cena. No puedo creer que haya hecho esto. Las personas cometen errores, cariño. Una cosa es cometer un error. Otra es planificarlo durante meses. ¿Sabes qué es lo peor? Cómo nos mintió a todos. Esas reuniones de trabajo, a las que no podía faltar, lo sé. Pero no quiero que esto destruya tu relación con él. Sigue siendo tu padre. Daniela dejó el cuchillo y me miró directamente. ¿Cómo puedes ser tan comprensiva después de lo que te hizo? Porque 25 años no desaparecen de la noche a la mañana. El dolor, la rabia, la traición, todo eso está ahí. Pero también hay buenos recuerdos. Y tú y Miguel son la prueba de que no todo fue en vano. Esa noche, recibí un correo electrónico de Martín, un viejo amigo que trabajaba en recursos humanos de una importante firma de arquitectura. Le había pedido, como favor personal, que investigara el historial profesional de Valeria. Elena, encontré algo interesante, decía el mensaje. La tal Valeria Montero aparece en los registros profesionales solo desde hace 3 años. Antes de eso, es como si no existiera. Su CV menciona estudios en Barcelona, pero no hay registros de esa titulación. Te adjunto lo que pude encontrar. Ten cuidado con lo que haces con esta información. Abrí el archivo adjunto con manos temblorosas. Era un expediente básico. Valeria Montero, 32 años, diseñadora de interiores, nacida en Veracruz, criada en Ciudad de México. Referencias laborales escasas, todas recientes. Ninguna fotografía en las redes profesionales.
Lo más interesante, sin embargo, era la nota al final del documento: posible discrepancia en identidad. El número de seguridad social registrado corresponde a una persona fallecida en 2018. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quién era realmente Valeria Montero? ¿Y por qué utilizaba la identidad de una persona fallecida? Otro correo electrónico llegó mientras contemplaba estas preguntas. Esta vez era de Ricardo. Elena, necesitamos hablar sobre la casa y las cuentas bancarias. ¿Podemos reunirnos mañana en la cafetería junto a tu antigua oficina? A las 4 de la tarde. Respondí con un escueto: allí estaré. Luego volví al documento sobre Valeria, leyéndolo una y otra vez, buscando pistas, conexiones, cualquier cosa que explicara el misterio que empezaba a desplegarse ante mí. La cafetería donde Ricardo me citó era un lugar que frecuentábamos en nuestros primeros años juntos. Era un detalle sentimental que no pasé por alto. ¿Intentaba manipularme apelando a nuestros recuerdos? Llegué 10 minutos tarde, una pequeña rebelión contra su obsesión por la puntualidad. Lo encontré en nuestra mesa habitual junto a la ventana, con 2 cafés ya servidos. Americano con un toque de canela, dijo, empujando una taza hacia mí. Como siempre lo has tomado. Gracias. Vayamos al grano, Ricardo. Tengo cosas que hacer. Su rostro mostró una mezcla de sorpresa y decepción. Claramente esperaba una actitud más conciliadora. Por supuesto. He estado revisando nuestras finanzas. Creo que lo más justo sería dividirnos todo por la mitad, interrumpí. La casa se vende y repartimos el dinero. Las cuentas conjuntas, igual. Los fondos para la universidad de Daniela permanecen intactos. Ricardo parpadeó, desconcertado por mi franqueza. Sí, eso es básicamente lo que iba a proponer. Elena, sé que esto es difícil. No, Ricardo. Difícil fue cuando perdí a mi madre. Difícil fue cuando Miguel tuvo aquel accidente. Esto es algo más. Lo siento, dijo, y por primera vez desde que empezó toda esta pesadilla, vi sinceridad en sus ojos. Nunca quise lastimarte. Pero lo hiciste. Y ahora ambos debemos vivir con las consecuencias. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Ricardo jugueteaba con su cucharilla, un hábito nervioso que conocía bien. ¿Cómo está Valeria?, pregunté, observando atentamente su reacción. Bien. Está trabajando mucho en el proyecto. ¿En qué universidad estudió en Barcelona? Ricardo frunció el ceño, confundido por el cambio de tema. No estoy seguro, para ser honesto. Creo que en la Universidad de Barcelona. ¿Por qué? Curiosidad. Siempre me ha interesado el diseño europeo. Debe ser fascinante estudiar allá. Supongo que sí. Elena, sobre la casa, la pondremos a la venta la próxima semana. Ya hablé con un agente inmobiliario. Dice que podríamos obtener un buen precio, especialmente si la renovamos un poco antes. ¿Tan pronto? Pensé que querrías quedarte allí, al menos hasta que Daniela termine la universidad. ¿Para qué? ¿Para vivir rodeada de recuerdos? Prefiero empezar de nuevo. Un departamento más pequeño, tal vez en la Roma o Condesa. Condesa. Cerca ¿de dónde vives ahora con Valeria? No te preocupes, no planeo espiarlos. Solo me gusta la zona. Ricardo parecía cada vez más incómodo. Hay algo más que necesito decirte. Valeria y yo estamos pensando en mudarnos a Barcelona por un tiempo. La noticia me golpeó como un balde de agua fría. ¿Barcelona? ¿La misma Barcelona donde supuestamente Valeria había estudiado? ¿Barcelona? ¿Por qué? Me han ofrecido un proyecto allá. Un desarrollo importante en el frente marítimo. Sería por 1 año, tal vez 2. ¿Y tu despacho aquí? ¿El proyecto de la Condesa? Mis socios se harán cargo. El proyecto de la Condesa está prácticamente terminado en la fase de diseño. La construcción puede supervisarse a distancia. Algo no encajaba. Ricardo nunca había mencionado proyectos en Barcelona. Y abandonar su despacho en plena expansión no tenía sentido. ¿Cuándo decidieron esto? Hace unos días. Surgió de repente. Parece que muchas cosas surgen de repente en tu vida últimamente.
¿Y qué hay de Miguel y Daniela? ¿Planeas ver a tus hijos por videollamada durante 2 años? Miguel está en Barcelona. Y Daniela podría visitarnos durante sus vacaciones. Claro, muy conveniente. ¿Y cuándo se van? En 2 semanas. ¿2 semanas? Ricardo, eso ni siquiera nos da tiempo de finalizar los trámites del divorcio. Podemos continuar con el proceso a distancia. Los abogados pueden encargarse. Lo miré fijamente, buscando algo en sus ojos que explicara esta repentina huida. Porque eso era lo que parecía, una huida. Hay algo que no me estás diciendo. ¿De qué hablas? Conozco esa mirada, Ricardo. Es la misma que tenías cuando el despacho estaba al borde de la quiebra y no querías preocuparme. ¿Qué está pasando realmente? Ricardo se removió incómodo en su silla. Nada. Es una oportunidad profesional, eso es todo. ¿Y Valeria? ¿También tiene oportunidades profesionales en Barcelona? De hecho, sí. Tiene contactos allí, de cuando estudió. Estudios que no podían verificarse, según la información que había recibido. Entiendo. Bueno, si vas a irte tan pronto, supongo que debemos acelerar algunos trámites. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo. Gracias por ser tan razonable con todo esto. Le sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos. ¿Qué otra opción tengo? Te deseo lo mejor en Barcelona, Ricardo. De verdad. Elena, ¿estás bien? Con todo esto, quiero decir. Lo miré por un momento, este hombre que había compartido mi cama durante 25 años y que ahora me preguntaba si estaba bien, después de destrozar mi vida. Estaré bien. Pero no gracias a ti. Salí de la cafetería sin mirar atrás, con 1000 preguntas girando en mi cabeza. Barcelona. Valeria. La falsa identidad. Los estudios no verificables. La prisa por marcharse. Algo no encajaba, y estaba determinada a descubrir qué era. Esa noche, después de contarle a Daniela sobre los planes de su padre, me encerré en mi estudio. La habitación que alguna vez había sido mi espacio creativo se había convertido, en los últimos días, en mi centro de operaciones. En la pared había pegado toda la información que tenía sobre Valeria, su supuesto CV, las discrepancias encontradas, las fechas que no coincidían. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Diga. Señora Elena Vega. Mi nombre es Javier Soto. Soy investigador privado. Su amiga Claudia me contactó. Métense. No sabía que Claudia había llegado tan lejos. Entiendo. ¿En qué puedo ayudarle? Al contrario, señora. Soy yo quien puede ayudarla. Claudia me comentó que está interesada en obtener información sobre una tal Valeria Montero. Así es. He realizado algunas indagaciones preliminares. Y he encontrado cosas interesantes. Cosas que probablemente deberíamos discutir en persona. ¿Qué tipo de cosas? Preferiría no hablar de esto por teléfono. ¿Podríamos reunirnos mañana? Conozco un café discreto en la colonia Roma. Anoté la dirección y acordamos vernos a las 11 de la mañana. Después de colgar, llamé inmediatamente a Claudia. ¿Un investigador privado? Le reclamé sin preámbulos. ¿En serio, Claudia? Lo siento. Pero estaba preocupada por ti. Esta obsesión por descubrir secretos sobre la amante de Ricardo no es una obsesión. Es necesidad de entender. Como sea. Javier es de confianza. Mi hermana lo contrató durante su divorcio y fue muy profesional. Solo quiero que tengas respuestas para que puedas seguir adelante. Su preocupación me conmovió, a pesar de mi irritación inicial. Gracias. Pero la próxima vez, consúltame antes. ¿Y permitir que me digas que no? Te conozco desde hace 30 años, Elena. Sé cuando necesitas un empujón. El café donde me citó Javier Soto era pequeño y discreto. Llegué 10 minutos antes, eligiendo una mesa en el rincón más alejado, desde donde podía observar la entrada. A las 11 en punto, un hombre de unos 50 años, con lentes y cabello entrecano, entró en el local. Miró alrededor y, al verme, se dirigió directamente hacia mí. Señora Vega. Javier Soto.
Le indiqué que se sentara. Había algo reconfortante en su apariencia. Parecía más un profesor universitario que un investigador privado. Gracias por venir. Claudia me dijo que es usted de confianza. Lo soy. Y lo que estoy a punto de mostrarle debe permanecer entre nosotros. Asentí, sintiendo que mi pulso se aceleraba. Lo que encontré sobre Valeria Montero es inquietante, comenzó, deslizando una tablet hacia mí. Para empezar, ese no es su verdadero nombre. En la pantalla apareció una fotografía de Valeria, pero con otro nombre, Carmen Fuentes. ¿Carmen Fuentes? Así es. Y no tiene 32 años, sino 36. Estuvo involucrada en un caso de fraude en Barcelona hace 5 años. No llegó a ser condenada, pero su nombre apareció vinculado a una estafa inmobiliaria bastante sofisticada. ¿Estafa inmobiliaria? Ricardo es arquitecto. Exactamente. El modus operandi era bastante elaborado. Carmen, o Valeria, como se hace llamar ahora, se acercaba a arquitectos o promotores inmobiliarios, iniciaba relaciones con ellos, y gradualmente los involucraba en proyectos fraudulentos. ¿Qué tipo de proyectos? Desarrollos fantasma. Conseguían inversores para proyectos que nunca se materializaban, o vendían propiedades con documentación falsificada. Las pérdidas para los inversionistas solían ser millonarias. Mi mente trabajaba a toda velocidad, conectando puntos. El proyecto de la Condesa. Ricardo ha estado obsesionado con él durante meses. ¿Es un proyecto grande? ¿Con muchos inversionistas? Muy grande. El más ambicioso que ha emprendido su despacho. Y ahora, de repente, planea dejarlo todo para irse a Barcelona con ella. Javier asintió gravemente. Eso encaja con el patrón. Cuando las cosas se ponen difíciles, desaparecen. Cambian de país, de identidad, y empiezan de nuevo. Sentí náuseas. ¿Era posible que Ricardo estuviera siendo manipulado hasta ese punto? ¿O era cómplice? ¿Hay algo más que deba saber? Javier dudó un momento. Carmen. Valeria no trabajaba sola en Barcelona. Tenía un cómplice. Un hombre llamado Diego Ortiz deslizó la tablet mostrando la fotografía de un hombre atractivo de unos 40 años. Lo interesante es que Diego Ortiz llegó a México hace aproximadamente 8 meses. Y según mis fuentes, ha estado en contacto con Valeria. 8 meses. Justo cuando comenzó la relación de Ricardo con Valeria, según las evidencias que había encontrado. ¿Cree que están trabajando juntos de nuevo? Es muy probable. La pregunta es, ¿lo sabe su esposo? ¿Es una víctima o un cómplice? La pregunta me golpeó con fuerza. ¿Sería Ricardo capaz de participar en un fraude? ¿De arriesgar su reputación, su despacho, todo lo que había construido durante décadas? Lo conozco. O creía conocerlo. Nunca arriesgaría su carrera de esa manera. Es demasiado meticuloso, demasiado correcto. Las personas cambian, comentó Javier con suavidad. Especialmente cuando hay sentimientos de por medio. ¿Qué recomienda que haga? Tengo 2 opciones para usted. Primera, denunciar lo que sabemos a las autoridades. Hay suficientes indicios para iniciar una investigación. Segunda, hablar con su esposo. Mostrarle las pruebas. Darle la oportunidad de explicarse. Ambas opciones me parecían terribles. Denunciar a Ricardo podría destruir su carrera, incluso si resultaba ser inocente. Pero confrontarlo podría alertar a Valeria. Necesito tiempo para pensar. Javier asintió comprensivamente. Lo entiendo. Pero no dispone de mucho tiempo, según me dice. Si planean salir del país en 2 semanas, lo sé. Hay una cosa más que debería saber. Diego Ortiz fue visto cerca de su casa ayer. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Mi casa? ¿Está seguro? Completamente. Tengo un contacto que lo ha estado siguiendo desde que descubrí su conexión con Valeria. Pasó lentamente en un auto gris, observando. No se detuvo, pero definitivamente estaba reconociendo el terreno. ¿Cree que podría ser peligroso? No tienen historial de violencia física. Son estafadores, no asesinos. Pero aún así, tenga cuidado. La gente desesperada toma decisiones desesperadas.
Con esa inquietante advertencia, nos despedimos. Mientras caminaba hacia mi auto, sentí como si me observaran. Miré alrededor, pero la calle estaba tranquila, con solo algunos transeúntes ocupados en sus propios asuntos. Aún así, conduje a casa con un ojo en el retrovisor todo el camino. Esa tarde, mientras revisaba los documentos que Javier me había enviado, recibí un mensaje de Ricardo: necesito pasar por casa mañana para recoger algunos documentos importantes del despacho que dejé en la caja fuerte. ¿Estarás allí a las 11? Le respondí afirmativamente, viendo en esto una oportunidad. Quizás podría sondear sutilmente, ver si mencionaba algo sobre el proyecto de la condesa o sus planes para Barcelona. Daniela entró en mi estudio sin llamar, como era su costumbre desde niña. ¿Qué haces? Cerré rápidamente las ventanas en mi computadora. Solo revisando algunas cosas para la venta de la casa, mentí. No quería involucrarla en esto, al menos no hasta tener certezas. Papá acaba de llamarme. Me dijo que se van a Barcelona. ¿Qué le respondiste? Que es un egoísta. Le dije que si se va ahora, no espere que lo visite. No después de lo que te hizo. Daniela, no quiero que tu relación con tu padre se deteriore por esto. ¿Por esto? ¿Te refieres a que abandonó a su familia por una mujer que apenas conoce? ¿A qué está dispuesto a irse a otro continente dejándonos atrás? Las cosas son complicadas, dije, pensando en todo lo que acababa de descubrir. ¿Qué puede ser complicado? La engañó, mamá. Te mintió durante meses. Nos mintió a todos. No podía discutir con eso. Y sin embargo, ahora tenía dudas. ¿Y si Ricardo también era una víctima? ¿Y si estaba siendo manipulado por Valeria, o Carmen, o quien fuera realmente? A veces las personas actúan de maneras que no entendemos. Incluso las personas que creemos conocer completamente. Daniela me miró con suspicacia. ¿Por qué lo defiendes? ¿Después de todo lo que te hizo? No lo estoy defendiendo. Solo estoy tratando de entender. Y creo que tú también deberías intentarlo, por tu propio bien. Mi hija no parecía convencida, pero asintió. ¿Quieres que me quede mañana cuando venga? No confío en esa mujer. ¿Y si viene con él? No será necesario. Solo vendrá a buscar algunos papeles. Además, eres adulta. Puedes decidir si quieres verlo o no. No quiero. No por ahora, al menos. Le di un abrazo, sintiendo su dolor mezclarse con el mío. Ambas habíamos sido traicionadas, cada una a su manera. Después de que Daniela se fuera a su habitación, volví a abrir los documentos de Javier. Estudié la fotografía de Diego Ortiz, memorizando sus rasgos: cabello oscuro, ojos penetrantes, una cicatriz casi imperceptible sobre la ceja izquierda. Si este hombre estaba vigilando mi casa, quería reconocerlo. También revisé nuevamente la información sobre el caso de fraude en Barcelona. Los detalles eran escasos, pero suficientes para establecer un patrón. Carmen/Valeria seducía a hombres en posiciones clave, ganaba su confianza, y luego los involucraba en esquemas fraudulentos. En al menos 2 ocasiones, las víctimas habían terminado no solo arruinadas financieramente, sino también enfrentando cargos criminales mientras ella desaparecía. ¿Era ese el destino que le esperaba a Ricardo? Decidí que, independientemente de lo que Ricardo hubiera hecho, no podía permitir que cayera en esa trampa. No por él, sino por mis hijos. Por Daniela, que a pesar de su enojo, seguía amando a su padre. Por Miguel, que desde Barcelona no tenía idea de la tormenta que se avecinaba. Tomé el teléfono y marqué el número de Javier. Señora Vega. ¿Ha tomado una decisión? Sí. Quiero que siga vigilando a Diego Ortiz. Y necesito saber exactamente qué están planeando. Eso podría ser complicado. Y costoso. El dinero no es problema. Al menos, no todavía. Muy bien. Le mantendré informada. Y señora Vega, sí. Tenga cuidado mañana cuando vea a su esposo. No revele lo que sabe. Necesitamos entender completamente lo que está sucediendo antes de actuar. Lo tendré, prometí. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana hacia la calle oscura. En algún lugar de la ciudad, Ricardo estaba con esa mujer, planeando quién sabe qué. Era consciente del peligro en el que se encontraba.
¿O estaba tan cegado por ella que no podía ver la verdad? Mañana, cuando viniera a buscar sus documentos, lo observaría atentamente. Buscaría señales, pistas que me indicaran si estaba siendo engañado o si era cómplice voluntario. El reloj marcaba casi la medianoche cuando finalmente me dirigí a mi habitación. Por primera vez desde que descubrí la infidelidad de Ricardo, el dolor de la traición había sido reemplazado por algo diferente: determinación. Ya no era solo la esposa abandonada, ahora tenía un propósito. Y ese propósito podría salvarnos a todos. El Hospital San Ángel olía a desinfectante y a café rancio. Llevaba 4 horas sentada en la misma incómoda silla de plástico, esperando noticias sobre Ricardo. La bala había rozado una arteria, causando una hemorragia significativa, pero los médicos eran optimistas. Daniela dormitaba a mi lado, su cabeza apoyada en mi hombro. Cuando la llamé desde la ambulancia, llegó al hospital en tiempo récord, pálida y asustada. Le conté una versión simplificada: su padre se había visto involucrado en un plan fraudulento sin saberlo, había intentado detenerlo y resultó herido. Claudia también estaba allí, manteniendo a raya a los periodistas que ya habían comenzado a congregarse en la entrada del hospital. El intento de fraude en Residencias Altavista, uno de los desarrollos inmobiliarios más prominentes de la ciudad, involucrando a un reconocido arquitecto, era la noticia del momento. Mi teléfono vibró. Era Javier. La policía ha terminado de interrogar a Ortiz y Fuentes. Han confesado todo. ¿Quieren hablar con usted cuando esté lista? Respondí con un escueto: gracias, sin fuerzas para más. ¿Alguna noticia?, preguntó Claudia, ofreciéndome café. La policía quiere hablar conmigo. Valeria y Diego han confesado. Bien. ¿Qué pasará con Ricardo? Era la pregunta del millón. Ricardo había participado en el esquema, aunque fuera manipulado. Había firmado documentos, había permitido desvíos de fondos, había mentido a inversionistas. No lo sé. Dependerá de muchas cosas. De su cooperación, de lo que declare, de si puede demostrar que fue coaccionado, y de ti. Tu testimonio será crucial. Asentí, consciente del peso de mis futuras declaraciones. ¿Ya has decidido qué vas a decir? La verdad. Que fue manipulado, que intentó detenerlos cuando comprendió la magnitud del fraude, que arriesgó su vida para evitarlo. Incluso después de lo que te hizo. No hago esto por él. Lo hago por Miguel y Daniela. ¿Y por qué es lo correcto? Una enfermera se acercó. ¿Familia del señor Vega? Somos nosotras. El paciente está consciente y pregunta por ustedes. Seguimos a la enfermera hasta una habitación privada donde el médico nos explicó que la operación había sido un éxito. Ricardo necesitaría fisioterapia para recuperar la movilidad del brazo, pero no había daño permanente. Ricardo yacía en la cama, conectado a varios monitores. Su tez normalmente bronceada lucía pálida, y una venda gruesa cubría su hombro izquierdo. No te esfuerces, dije, acercándome. El médico dice que estarás bien, pero necesitas descansar. Daniela, Ricardo extendió su mano buena hacia nuestra hija, que se había quedado inmóvil en la puerta. Lo siento tanto, cariño. Daniela avanzó lentamente. ¿Es cierto lo que mamá me contó? ¿Te involucraste en un fraude? Ricardo cerró los ojos un momento. Sí. Cometí un error terrible. Me dejé engañar por alguien que no era quien decía ser. ¿Por ella? ¿Por esa mujer? ¿Arriesgaste todo por una aventura? No fue tan simple, intervine, sorprendiendo a ambos. Tu padre fue manipulado, Daniela. Lo que no excusa sus acciones, pero explica parte de lo sucedido. Tu madre tiene razón. Aunque eso no disminuye mi responsabilidad. Tomé decisiones equivocadas, una tras otra, y casi destruyó todo lo que importa. Daniela se acercó más. Podías haber muerto. Lo sé. Y tal vez lo hubiera merecido. Pero tu madre me miró con intensidad. Tu madre me salvó. A pesar de todo el daño que le hice. Daniela lo abrazó cuidadosamente, evitando su hombro herido. Él cerró los ojos, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Me retiré discretamente hacia la ventana, dándoles espacio. Mientras observaba la ciudad iluminada, reflexioné sobre lo rápido que había cambiado todo. Hace apenas una semana,
Mi mayor preocupación era cómo enfrentar la vida como mujer divorciada después de 25 años de matrimonio. Ahora, estaba lidiando con fraudes, tiroteos y un esposo herido que podría enfrentar cargos criminales. Aún recordaba vívidamente los eventos de la noche anterior. Ricardo había venido a casa como acordamos para sacar documentos de la caja fuerte. Lo había notado nervioso, evasivo. Cuando le mencioné casualmente el nombre de Gregorio Méndez, un arquitecto estafado en Barcelona, noté que algo cambió en su expresión, aunque negó conocerlo. Más tarde, siguiendo mi intuición, fui a su oficina para intentar hablar nuevamente con él. Allí descubrí una libreta con anotaciones sospechosas y el nombre, Diego O, junto a una suma millonaria. Cuando lo confronté directamente sobre Valeria, o Carmen, como ahora sabía que se llamaba realmente, vi miedo genuino en sus ojos. No sabes de lo que hablas, me había dicho sin convicción. Pero entonces su teléfono sonó, y después de la llamada, su actitud cambió completamente, volviéndose frío y distante. Gracias a la información obtenida del correo de Ricardo, Javier y yo descubrimos que planeaban reunirse esa noche en el almacén de la Condesa para completar el fraude. A pesar de las advertencias de Javier, insistí en estar presente. Escondidos en el nivel superior del almacén, observamos cómo se desarrollaba la escena. Diego y Valeria presionaban a Ricardo para que realizara transferencias fraudulentas y firmara documentos que lo incriminarían exclusivamente a él. Para mi sorpresa, Ricardo se negó. No los ayudaré a robar a estas personas, dijo. Y si tengo que ir a la cárcel por lo que ya hice, que así sea. Pero no seré su títere. Cuando Diego sacó un arma y amenazó a Ricardo, no pude contenerme. Me rebelé, bajando de mi escondite. Lo que siguió fue caos, Ricardo intentando protegerme, el forcejeo, el disparo. Y luego, sangre. La sangre de Ricardo manchando su traje gris mientras los hombres de Javier sometían a Diego y Valeria. En la habitación del hospital, Daniela ahora dormía en el sillón. Ricardo me miró cuando me acerqué nuevamente a su cama. Gracias, murmuró. No solo por salvarme la vida, sino por estar aquí ahora. No lo merezco. No lo hago por ti, respondí honestamente. Lo hago por Daniela, por Miguel. Y porque, a pesar de todo, 25 años significan algo. Lo entiendo. Aún así, gracias. Un silencio cómodo se instaló entre nosotros. Finalmente, me animé a preguntar, ¿cuándo te diste cuenta? ¿De qué era una estafa? Ricardo suspiró. Empecé a sospechar hace unas semanas, cuando insistían en que nos fuéramos a Barcelona. Encontré unos documentos extraños, conversaciones que no debería haber visto. Comencé a investigar sobre Valeria, o Carmen, como realmente se llama. Pero para entonces, ya estaba demasiado involucrado. Habían usado mi firma en documentos que nunca leí completamente, fotografías comprometedoras, ¿la amabas realmente? La pregunta escapó de mis labios antes de poder contenerla. Ricardo desvió la mirada hacia la ventana. Creí que sí. O quizás solo amaba como me hacía sentir, deseado, admirado, joven otra vez. Ahora entiendo que todo fue calculado. Cada palabra, cada gesto. Su voz se quebró y pude ver la profunda humillación en su rostro. Por un momento, casi sentí lástima por él. Casi. ¿Qué harás ahora? Cooperar completamente con las autoridades. Mi abogado dice que si proporciono toda la información sobre el fraude, podría recibir una sentencia reducida. Tal vez evitar la prisión. Asentí. Era lo mejor que podía esperar. ¿Y nosotros? Preguntó en voz baja. ¿Hay alguna posibilidad? No, Ricardo, respondí firmemente. Podemos ser civilizados, podemos compartir la crianza de nuestros hijos, pero lo que teníamos terminó. No solo por tu infidelidad, sino por la falta de confianza, la falta de comunicación que nos llevó a este punto. Vi dolor en sus ojos, pero también comprensión. Lo entiendo. Lo respeto. Solo quería que supieras que, a pesar de mis errores, de mi estupidez, nunca dejé de quererte. Lo sé, respondí suavemente. Y tal vez esa es la parte más triste de todo esto. Las semanas siguientes fueron un torbellino de declaraciones policiales, reuniones con abogados y conversaciones difíciles con Miguel, que había regresado apresuradamente de Barcelona. Valeria, o Carmen Fuentes, como ahora sabíamos que se llamaba realmente,
y Diego Ortiz fueron formalmente acusados de fraude, extorsión, uso de identidad falsa y varios cargos más. Según Javier, ambos estaban cooperando con las autoridades, probablemente buscando reducir sus sentencias. Ricardo, siguiendo el consejo de su abogado, decidió cooperar plenamente. Entregó todos los documentos relacionados con el fraude, identificó las cuentas donde se habían desviado fondos, y proporcionó detalles sobre cómo Valeria y Diego habían operado. Gracias a su cooperación y a la rápida intervención de las autoridades internacionales, se logró congelar la mayoría de las cuentas en Barcelona antes de que el dinero desapareciera. También renunció oficialmente a su despacho de arquitectura, cediendo su participación a sus socios para proteger la reputación de la firma. Era un gesto honorable, pero también una necesidad. Ningún cliente querría trabajar con un arquitecto acusado de fraude inmobiliario. Mientras tanto, yo me había mudado temporalmente con Daniela a su departamento cerca de la universidad. La casa familiar estaba a la venta, aunque el escándalo había ahuyentado a varios compradores potenciales. Era una mañana fresca de octubre cuando recibí la llamada del abogado de Ricardo. Señora Vega, tenemos novedades importantes. La fiscalía ha ofrecido un acuerdo a su esposo. Me senté, sintiendo que mis piernas no me sostendrían. ¿Qué tipo de acuerdo? 2 años de prisión suspendida, 5 años de libertad condicional, devolución de todos los beneficios obtenidos, y 1000 horas de servicio comunitario. A cambio de declararse culpable de fraude en segundo grado y testificar contra Ortiz y Fuentes. ¿Prisión suspendida? ¿Eso significa? Que no iría a la cárcel, sí. Siempre y cuando cumpla todas las condiciones durante los 5 años de libertad condicional. Era mejor de lo que habíamos esperado. Mucho mejor. ¿Qué ha dicho Ricardo? Quiere hablar con usted antes de tomar una decisión. Acordé reunirme con Ricardo esa misma tarde, en un pequeño café cerca del Parque México. Un terreno neutral, lejos de recuerdos y tensiones. Lo encontré ya esperándome, en una mesa en la terraza semivacía. Lucía diferente, más delgado, con barba de varios días, el cabello ligeramente más largo. Sus ojos parecían más profundos, marcados por ojeras. Gracias por venir. Tu tono en el mensaje sonaba urgente. Me llamó tu abogado. Me contó sobre la oferta de la fiscalía. Ricardo asintió, jugueteando con su taza de café. Es una buena oferta. Mejor de lo que merezco, probablemente. ¿Por qué dudas, entonces? Suspiró profundamente, mirando hacia el parque donde las jacarandas comenzaban a perder sus flores. Porque aceptarla significa declarar oficialmente mi culpabilidad. Significa que el mundo entero, incluidos nuestros hijos, sabrán que soy un criminal convicto. Ya saben lo que hiciste, Ricardo. No es un secreto para nadie a estas alturas. Es diferente. Una cosa es cometer errores, ser manipulado. Otra muy distinta es tener un registro criminal permanente. Lo observé detenidamente, tratando de entender su verdadera preocupación. ¿Es por tu carrera? ¿Temes no poder ejercer como arquitecto nuevamente? Parcialmente. Pero es más que eso. Buscó las palabras. Durante toda mi vida me he definido como un hombre honesto, Elena. Imperfecto, sí, pero honesto. Aceptar esta oferta significa admitir públicamente que traicioné ese principio fundamental. Comprendí entonces que su lucha no era práctica, sino moral. Una crisis de identidad. Todos cometemos errores, Ricardo. Algunos más graves que otros. Pero lo que define a una persona no son sus errores, sino cómo responde a ellos. Cómo intenta repararlos. ¿Crees que puedo reparar algo de esto? Creo que puedes intentarlo. Aceptar el acuerdo es el primer paso. Cumplir con la libertad condicional, devolver el dinero, completar tu servicio comunitario, son formas de comenzar a compensar por el daño causado. Ricardo asintió lentamente, procesando mis palabras. ¿Y nosotros? ¿Hay algo que reparar allí también? La pregunta me tomó por sorpresa. Era la primera vez desde toda esta pesadilla que hablábamos directamente sobre nuestra relación. No lo sé, Ricardo. Algunas cosas, una vez rotas, no pueden simplemente pegarse de nuevo. No son como tus maquetas de arquitecto. Una sonrisa triste cruzó su rostro. Lo sé. Solo quería que supieras que, si pudiera volver atrás, haría las cosas de manera diferente.
Muy diferente. Yo también. No fui perfecta, Ricardo. Dejé que la rutina apagara lo que teníamos. Dejé de esforzarme, de sorprenderte, de mostrarte lo mucho que te apreciaba. No justifico lo que hiciste, pero entiendo que nuestro matrimonio ya tenía fisuras antes de que ella apareciera. Gracias por decir eso. Significa mucho. Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Ricardo tomó una decisión. Aceptaré la oferta. Es lo correcto para todos. Es lo mejor. Los niños lo entenderán. Ricardo extendió su mano sobre la mesa, no para tocarme, sino como ofreciendo un gesto de paz. Gracias, Elena. Por todo. Por salvarme en ese almacén, por tu testimonio, por esta conversación, por 25 años que, a pesar de cómo terminaron, fueron en su mayoría buenos. Tomé su mano brevemente, sintiendo la familiaridad de esa piel que había conocido durante más de la mitad de mi vida. De nada, dije simplemente. No era un final feliz, pero tampoco era un final amargo. Era algo intermedio, un reconocimiento de errores, un intento de reparación, un paso hacia la sanación. Un mes después, me encontraba estrenando mi nueva vida. Había conseguido un trabajo como diseñadora gráfica en una agencia pequeña pero prestigiosa, especializada en identidad corporativa para empresas sustentables. Mi jefa, Mariana, había sido compañera mía en la universidad y me había ofrecido el puesto cuando supo que buscaba reincorporarme al mundo laboral. Tu talento no se pierde, Elena, me había dicho. Solo necesita un poco de actualización. Con mi primer sueldo, había rentado un departamento acogedor en la colonia Roma, no muy lejos de Daniela y de mi nuevo trabajo. Era pequeño comparado con la casa familiar, pero se sentía como mío, decorado según mis gustos, sin compromiso ni negociación. Ricardo había aceptado formalmente el acuerdo con la fiscalía. Su sentencia se había hecho pública, generando una última oleada de titulares en la prensa. Arquitecto reconocido evita prisión en caso de fraude inmobiliario, esposa heroína salva a marido infiel, y otros igualmente sensacionalistas. Pero como todo escándalo, eventualmente fue reemplazado por noticias más recientes. Valeria y Diego no habían tenido tanta suerte. Ambos enfrentaban penas de prisión considerables, especialmente después del testimonio detallado de Ricardo sobre su modus operandi. Según las últimas noticias, los investigadores habían descubierto conexiones con fraudes similares en Argentina y Colombia, lo que añadía una dimensión internacional al caso. Era un sábado por la mañana cuando el timbre de mi departamento sonó. Al abrir, me sorprendió encontrar a Ricardo, sosteniendo una pequeña caja. Buenos días. Espero no molestar. No, para nada. Adelante. Era la primera vez que visitaba mi nuevo hogar. Lo vi recorrer el espacio con ojos de arquitecto, apreciando los detalles, la distribución, la luz. Es un buen lugar. Te queda bien. Gracias. Me gusta la libertad de decorarlo como quiero. Ricardo asintió, entendiendo el subtexto. En nuestra casa familiar, la decoración siempre había sido un campo de negociación constante. Te traje algo, dijo, extendiendo la caja. Encontré esto mientras organizaba mis cosas para la mudanza. Abrí la caja con curiosidad. Dentro había un cuaderno de bocetos que reconocí inmediatamente. Era mío, de mis días en la universidad, lleno de diseños, ideas, sueños profesionales. ¿Lo guardaste? Por supuesto. Siempre admiré tu talento, Elena. Incluso cuando dejaste de ejercer para criar a los niños, sabía que seguía ahí, latente. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Durante años había sentido, a veces, que mi sacrificio profesional no era completamente valorado. Gracias. Significa mucho. Ricardo se acercó a la ventana, observando la calle. Comencé mi servicio comunitario. Estoy ayudando en un proyecto de viviendas sociales en Iztapalapa. Diseño básico, supervisión de obra, cosas sencillas que aún puedo hacer sin mi licencia profesional. Eso es bueno. Te ayudará a mantenerte conectado con lo que amas. Es diferente. No hay presupuestos millonarios ni materiales de lujo. Pero hay algo satisfactorio en crear espacios dignos para familias que realmente los necesitan. Siempre fuiste un buen arquitecto, Ricardo. Eso no ha cambiado. Se giró hacia mí, una sonrisa agradecida en su rostro.
También empecé terapia. Era parte de las condiciones del acuerdo, pero creo que la necesitaba de todos modos. Yo también estoy viendo a alguien. Una terapeuta especializada en traumas y nuevos comienzos. Ricardo asintió aprobatoriamente. ¿Te ayuda? Mucho. Me está enseñando a procesar todo lo sucedido sin que me defina. A reconocer mi valor más allá de ser esposa y madre. Siempre fuiste más que eso, Elena. Solo que a veces, creo que ambos lo olvidamos. Su observación, tan simple y tan profunda a la vez, cristalizó algo que había estado sintiendo sin poder expresar. Nuestro matrimonio no había fracasado solo por su infidelidad o por la manipulación de Valeria. Había fracasado porque ambos, con el tiempo, habíamos dejado de vernos realmente, de apreciar la complejidad y la totalidad del otro. ¿Quieres un café? Ofrecí, sintiendo que la conversación merecía continuar. Nos sentamos en mi pequeña sala, con tazas humeantes, hablando como no lo habíamos hecho en años. Sobre los niños, sobre nuestros trabajos, sobre el proceso de reconstrucción que ambos enfrentábamos. Sin reproches, sin amargura, solo dos personas que compartían una historia intentando encontrar un nuevo camino adelante. Cuando Ricardo finalmente se marchó, 2 horas después, me quedé en la puerta, observándolo alejarse. No sentía el amor apasionado del pasado, ni el dolor lacerante de la traición reciente. Lo que sentía era algo diferente, una mezcla de nostalgia, comprensión, y, sorprendentemente, esperanza. No necesariamente por nosotros como pareja, sino por nosotros como individuos capaces de crecer a partir del dolor. Esa noche, saqué mi viejo cuaderno de bocetos y comencé a dibujar. No diseños comerciales como los que hacía en mi nuevo trabajo, sino algo personal, un autorretrato abstracto, una exploración visual de quién era ahora, después de todo lo vivido. Con cada trazo, sentía que recuperaba una parte de mí misma que había quedado adormecida durante años. La Navidad llegó con su habitual mezcla de luces, música y nostalgia. Ciudad de México se transformó en un paisaje de colores y sonidos, los mercados rebosantes de piñatas, el aroma del ponche caliente en las calles, las familias apresuradas comprando los últimos regalos. Para mí, esta Navidad tenía un significado especial, era la primera que celebraría como mujer soltera en casi 3 décadas. El proceso de divorcio había concluido oficialmente 2 semanas antes, con un trámite rápido y sin controversias. Ricardo y yo habíamos acordado todos los términos amistosamente, dividiendo propiedades y responsabilidades de manera equitativa. La casa familiar finalmente se había vendido, aunque a un precio menor del esperado debido al escándalo. Mi departamento en la Roma había adquirido un aire hogareño con el paso de los meses. Había comprado un pequeño árbol de Navidad que decoré con Miguel y Daniela una tarde entre risas y recuerdos. ¿Recuerdas cuando papá casi incendia la sala tratando de instalar las luces nuevas?, había comentado Miguel, y los 3 nos habíamos reído sin amargura, solo con la dulce nostalgia de tiempos más simples. La comida familiar que Miguel había sugerido estaba programada para Nochebuena. La organizaríamos en mi departamento, terreno neutral pero acogedor. Ricardo vendría, por supuesto, y también Claudia y su esposo Roberto. La mañana del 24 de diciembre me encontró en la cocina, preparando la tradicional ensalada de manzana que siempre había sido mi contribución a la cena navideña. Mientras picaba nueces y manzanas, mi mente vagaba por los eventos del último año. Parecía imposible que apenas 12 meses atrás estuviera celebrando mis bodas de plata, completamente ignorante de lo que estaba por venir. Daniela llegó temprano para ayudar con los preparativos, y más tarde Miguel, directamente desde el aeropuerto, cargado de regalos. A las 7 de la tarde, todo estaba listo. La mesa puesta con mi vajilla nueva, las velas encendidas, la música navideña sonando suavemente de fondo. Claudia y Roberto llegaron primero, trayendo vino y una bandeja de romeritos. El timbre sonó nuevamente. Era Ricardo, puntual como siempre, con una botella de vino tinto y un ramo de nochebuenas. Vestía un suéter azul marino que nunca le había visto y pantalones informales, lejos de los trajes impecables que solía preferir. «Feliz Navidad», saludó, ligeramente incómodo pero sonriente. «Gracias por invitarme». «Feliz Navidad». «Adelante, todos están esperando». La cena comenzó con esa ligera tensión que era inevitable, pero pronto, gracias a la habilidad de Claudia para mantener conversaciones fluidas y al entusiasmo de Miguel por compartir anécdotas de Barcelona, el ambiente se relajó. Después de la cena, mientras servía el ponche caliente, Ricardo se acercó discretamente. «Está delicioso todo».
Siempre fuiste una excelente anfitriona. Gracias. Aunque el bacalao es mérito de Daniela. Ha superado a su maestra. Ricardo sonrió, observando a nuestra hija que conversaba animadamente con Claudia. Están creciendo, ¿verdad? Ya no nos necesitan como antes. Nos necesitan de manera diferente. Como adultos que los apoyen en sus decisiones, no como guías que les marquen el camino. Ricardo asintió, pensativo. Elena, quería darte algo, dijo, sacando un sobre del bolsillo de su suéter. No es exactamente un regalo de Navidad, sino algo que creo que te corresponde. Tomé el sobre con curiosidad. Dentro encontré un cheque por una cantidad considerable y un documento legal. ¿Qué es esto? Mi parte de la compensación a los inversores. Como parte del acuerdo con la Fiscalía, tuve que devolver todo lo que había recibido del fraude. Pero estos fondos no estaban relacionados, son mis ahorros personales de años. Legalmente me pertenecen, pero moralmente, creo que la mitad es tuya. Por los años que invertiste en nuestra familia, por el apoyo que me diste mientras construía mi carrera. Me quedé sin palabras, mirando el cheque y luego a Ricardo. No necesito tu dinero. Lo sé. Tienes tu trabajo, tu independencia. Pero esto no es caridad, Elena. Es reconocimiento. De tu valor, de tu contribución a lo que construimos juntos, incluso si al final lo eché a perder. Sus palabras me conmovieron. Durante años, mi trabajo como ama de casa y madre había sido dado por sentado, tanto por Ricardo como, en cierta medida, por mí misma. Este gesto representaba un reconocimiento tardío pero sincero de que mi contribución, aunque diferente a la suya, había sido igualmente valiosa. Gracias. Lo pensaré. Nos quedamos un momento en silencio, observando a nuestra familia extendida disfrutar de la noche. Miguel contaba una anécdota que hacía reír a todos, mientras Daniela servía más ponche. Por cierto, dijo Ricardo. Carmen y Diego fueron sentenciados ayer. Ella recibió 8 años y él 10. ¿Cómo te sientes al respecto? Ricardo consideró la pregunta seriamente. Aliviado, supongo. No por la sentencia, sino porque finalmente puedo verla como realmente es, no como la mujer de la que me enamoré, sino como alguien que me utilizó. Me ayuda a procesar todo lo sucedido. ¿La has visto desde? No. Ni quiero hacerlo. Mi terapeuta dice que necesito cerrar ese capítulo completamente, y estoy de acuerdo. En ese breve intercambio, sentí que habíamos alcanzado un nuevo nivel de entendimiento mutuo. No como pareja, sino como dos personas que habían compartido una vida y ahora seguían caminos separados pero conectados. Cerca de medianoche, después de que Claudia y Roberto se hubieran marchado, me encontré en la cocina preparando café. Ricardo había ofrecido ayudarme a limpiar antes de irse, mientras los chicos seguían conversando en la sala. Fue una buena noche, comentó mientras secaba los platos que yo lavaba. Mejor de lo que esperaba. Lo fue. Me alegra que hayamos podido hacer esto por los niños. Y por nosotros. Creo que ambos necesitábamos esto. Cerrar un ciclo de manera positiva. Asentí, comprendiendo exactamente a qué se refería. Esta cena representaba un tipo de despedida, no de nuestra relación como padres de Miguel y Daniela, sino de nuestra identidad como pareja. Era un reconocimiento de que lo que habíamos sido ya no existía, pero que algo nuevo y más saludable podía ocupar su lugar. Cuando Ricardo finalmente se despidió, lo acompañé hasta la puerta. Nos miramos por un momento, 26 años de historia compartida flotando entre nosotros. Feliz Navidad, Elena. Y gracias. Feliz Navidad, Ricardo. Cuídate. No hubo beso, ni siquiera un abrazo. Solo una mirada de mutuo entendimiento y respeto. Era suficiente. 2 años después, un evento inesperado consolidó esta nueva relación entre Ricardo y yo. Él, que ahora dirigía una pequeña firma especializada en viviendas sostenibles para comunidades vulnerables, me propuso colaborar en un proyecto comunitario en Iztapalapa, creando murales artísticos para un centro juvenil. Tu trabajo tiene exactamente el mensaje de transformación y esperanza que queremos transmitir, me había dicho. Acepté el proyecto, y durante 6 meses trabajamos regularmente juntos, organizando talleres con jóvenes locales e integrando sus ideas en mis diseños. En el proceso, descubrí una nueva faceta de Ricardo que nunca había visto completamente durante nuestro matrimonio, su genuina pasión por el impacto social,
su paciencia con los jóvenes, su humildad al aprender de la comunidad. También me redescubrí a mí misma como artista y mentora. Miguel y Daniela visitaron el proyecto varias veces, observando con una mezcla de sorpresa y aprobación cómo sus padres colaboraban efectivamente sin tensión ni incomodidad. Es extraño verlos trabajar juntos, comentó Daniela una tarde, mientras me ayudaba a organizar materiales para un taller. Pero en el buen sentido. Como si finalmente pudieran apreciarse mutuamente sin todas las complicaciones de antes. Es exactamente así, confirmé. Tu padre y yo somos mejores como colegas y amigos de lo que fuimos como pareja en nuestros últimos años. ¿Te arrepientes?, preguntó repentinamente. De tu matrimonio con papá, quiero decir. Su pregunta me hizo reflexionar. Me arrepentía de 25 años que habían producido 2 hijos maravillosos, innumerables momentos de alegría, crecimiento y amor, a pesar del doloroso final. No, respondí finalmente. No me arrepiento. Fue lo que tenía que ser en ese momento de mi vida. Y aunque el final fue doloroso, me llevó a donde estoy ahora. Y me gusta donde estoy ahora. Daniela sonrió, visiblemente aliviada. A mí también me gusta donde estás ahora, mamá. Nunca te había visto tan plena. Sus palabras me conmovieron profundamente, porque capturaban exactamente cómo me sentía. Plena. Completa en mí misma, no como parte de una pareja o solo en mi rol de madre, sino como un ser humano complejo y multifacético. El día de la inauguración del centro comunitario llegó con gran expectación. Los murales, ahora completados, transformaban el corredor principal en un viaje visual de desafío, superación y esperanza. Cada sección contaba una historia, muchas de ellas inspiradas directamente en las experiencias de los jóvenes que habían participado en su creación. La comunidad local asistió en masa, junto con representantes del gobierno, medios de comunicación y patrocinadores. Ricardo pronunció un discurso emotivo sobre el poder transformador de los espacios dignos y el arte comunitario. Luego, para mi sorpresa, me invitó al podio. Este proyecto no sería lo que es sin la visión artística y el corazón generoso de Elena Vega, dijo. Quien no solo aportó su talento excepcional, sino que transformó este mural en un verdadero proceso de sanación y empoderamiento comunitario. Mientras hablaba sobre el proyecto y los jóvenes que habían participado, sentí una profunda satisfacción. No era solo por el reconocimiento profesional, sino por la sensación de haber convertido mi propio proceso de sanación en algo que beneficiaba a otros. Después de la ceremonia oficial, Ricardo se acercó discretamente. Estoy orgulloso de lo que creamos aquí, dijo, contemplando los murales. No solo el arte o el edificio, sino el proceso. La conexión con estos chicos. Yo también. Es como si hubiéramos cerrado un círculo, ¿verdad? De la destrucción a la creación. Ricardo asintió, pensativo. Elena, hay algo que he querido decirte desde hace tiempo, pero nunca encontré el momento adecuado. Lo miré, expectante. Te admiraba. Incluso durante nuestros peores momentos como pareja, incluso cuando cometí el terrible error de la infidelidad, siempre te admiré. Tu integridad, tu fuerza, tu capacidad de amar incondicionalmente a nuestros hijos. Parte de lo que me llevó a buscar validación fuera fue mi propia inseguridad, mi sensación de no estar a la altura de la mujer extraordinaria con quien me había casado. Sus palabras me sorprendieron. Durante años había asumido que Ricardo me veía principalmente como la madre de sus hijos, como la administradora eficiente de nuestro hogar, quizás incluso como una compañera leal, pero no como alguien a quien admirar. Nunca lo hubiera imaginado. Creía que me dabas por sentada. Ese fue mi error. Nunca supe expresarlo. Estaba tan ocupado proyectando éxito y confianza en mi vida profesional que no podía permitirme mostrar vulnerabilidad en casa, admitir cuánto te necesitaba, cuánto te valoraba. Yo también cometí errores, Ricardo. Me definí tanto por mi rol como tu esposa y como madre que perdí partes importantes de mí misma en el proceso. No puedo culparte solo a ti por eso. Nos quedamos en silencio por un momento, observando a los visitantes recorrer el espacio que habíamos creado juntos. No era un silencio incómodo, sino contemplativo, lleno de aceptación mutua. ¿Sabes qué es lo más irónico?, comenté finalmente. Tuvimos que separarnos para poder vernos realmente el uno al otro. Para apreciar lo que cada uno aporta al mundo. Ricardo sonrió, una sonrisa sin arrepentimiento ni nostalgia, solo comprensión. La vida rara vez sigue los caminos que anticipamos.
A veces, los desvíos más dolorosos nos llevan exactamente donde necesitábamos estar. Miguel y Daniela se acercaron, rompiendo el momento de introspección. Venían acompañados por algunos de los jóvenes del proyecto, todos entusiasmados por mostrarles detalles específicos de los murales. Observé a mis hijos interactuar con estos adolescentes, compartiendo su entusiasmo, escuchando sus historias. Vi a Ricardo, paciente y atento, respondiendo preguntas sobre la arquitectura del edificio. Me vi a mí misma, rodeada de arte que había ayudado a crear, respetada por mi trabajo, valorada por mi contribución. Y en ese momento, entendí completamente lo que había estado construyendo durante estos 3 años, no solo una nueva vida, sino una nueva forma de entender el amor, la pérdida, la transformación. Un entendimiento que trascendía las narrativas simplistas de víctimas y villanos, de éxitos y fracasos, de finales felices versus tragedias. La vida era más compleja, más rica, más sorprendente que cualquier historia lineal. Incluía traiciones y redenciones, pérdidas y descubrimientos, finales que se convertían en comienzos. 3 años atrás, cuando descubrí que mi marido me había cambiado por una mujer más joven, creí que mi historia había terminado. Ahora comprendía que apenas estaba comenzando. Y aunque el camino había sido doloroso, me había llevado exactamente donde necesitaba estar. A mí misma. Y así llegamos al final de esta conmovedora historia. ¿Qué les pareció el viaje de Elena? ¿Se identificaron con su proceso de redescubrimiento y transformación? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Si esta historia tocó algo en ustedes, no olviden darle un like al video y suscribirse al canal para más historias como esta. Cada semana traemos contenido que busca inspirar, emocionar y conectar con experiencias reales. Compartan en sus redes si conocen a alguien que necesite escuchar esta historia de superación. Nos vemos en el próximo video.